tenemos. Y ahora sí nosotros nos vamos con el periodista Ricardo Castillo para ver el tema del voto de confianza. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Mercedes, del programa Las Celestina. Doctora Mercedes Morocho, qué honor, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias, Ricardo. Como siempre, un gusto tenerte acá en el programa. La pregunta es, ¿carta libre o fiscalización constante por parte del Congreso con el otorgamiento del voto de confianza? Fiscalización, exigencia para que se cumpla la necesidad que está exigiendo el país, que es obviamente salud, por el tema de del control, del manejo de la pandemia, las vacunas, educación y trabajo. Ese es el gran mandato que significa pues este voto de confianza. Ahora, es importante también hacer un poco de docencia, Mercedes. Mucha gente piensa que el voto de confianza es una especie de un favor que va a pedir el gabinete. No es así. Está escrito en la Constitución que este voto de confianza es un instrumento constitucional. O sea, está reservado para ejercerlo, con el cual cuenta pues como prerrogativa del Poder Ejecutivo, mediante el cual el presidente, el Consejo de Ministros, en este caso el señor Bellido, a nombre del gabinete, en conjunto, o los ministros de manera individual, piden expreso respaldo a una política, iniciativa o decisión de gestión de parte. Ahora, claro está también que en la primera parte de la presentación, más allá de la anécdota de la presentación del saludo en quechua, yo creo que la ciudadanía se está dando cuenta también que todavía sobrevive en el Congreso ese espíritu de confrontación, ese espíritu de campaña electoral que ya terminó hace rato, cuando ahora lo que se exige, Mercedes, lo que se pide es confianza no solamente que genere el Ejecutivo, sino también confianza que genere el Congreso, porque la gente está harta que el Congreso sea pues la matriz de infundios, de acusaciones, de asuntos de chacota, cuando tenemos pues el peor número que nos está golpeando, ¿no? La mayor cantidad de fallecidos por millón en el mundo somos nosotros, el peor manejo de la pandemia, la peor corrupción en tiempo de pandemia lo tiene el Perú, y aparecen distractores que se generan en el Congreso y da la sensación, Mercedes, que con ellos no es la cosa, es del Ejecutivo. O sea, la confianza no solamente parte o debe partir o generarse del Ejecutivo, también desde el Congreso, porque estos son tiempos diferentes, Mercedes. Efectivamente, estamos en tiempos diferentes. Decimos acá que aquellos que nos representan en el Congreso tienen una labor histórica en momentos catastróficos en cuanto a lo que viene a ser la salud, porque la pandemia aún, y lo decimos y reiteramos todos los días, aún no está controlada, y tenemos pues a los políticos que no encuentran un punto medio para seguir adelante. Los peruanos de pie, los peruanos independientes, Ricardo, sabemos lo que pasa en el interior del país y sobre todo lo que sufren en los hogares. Vemos estas ollas comunes, Ricardo, que están haciendo hasta lo imposible por subsistir, porque para algunos quizás que el pollo suba un sol, 2 soles, 3 soles, no les podrá afectar, pero para estos comedores populares es fatal que suban los alimentos, y que el tema del gas, y que de una u otra manera es crear este panorama de incertidumbre, que trae la especulación de los precios, Ricardo. Exactamente, ¿no? ¿Y quién levanta la voz, por ejemplo, en el Congreso de la República para decir, señores, alto? O se hace uso de los mecanismos y las instituciones que controlan esta, digamos, forma tan desleal de manejar los precios. ¿Qué justificación hay para tirar el precio del gas a 50 soles, por ejemplo? Y vamos a llevarlo a otro escenario. Mercedes, vivo en carne propia, primera persona, un drama, una tragedia de salud con mi familia. La madre de mis hijos está internada en salud y he podido ver durante 67 días, sus noches, sus mañanas y madrugadas, cómo ese pequeño grupo de trabajadores de salud tienen que batirse prácticamente entre la vida y la muerte de los pacientes. Una licenciada, o sea, una enfermera, 2 técnicos para 30, 20 pacientes extremadamente graves. Imagínate,
Y mientras tanto en el Congreso de la República se debaten tonterías, se ofenden o se levantan calumnias y están distrayendo el tiempo. Y ojo, por favor, la confianza también tiene que generarse del Congreso de la República. Ojo, esa confianza no puede distraerse con estas diatribas, con estas anécdotas, mientras un país, como lo has dicho tú, Mercedes Consuelo, se está desangrando. ¿Cómo no? El Estado peruano no solamente se trata de este gobierno, sino de todo lo que antecede al mismo. No se ha tomado en cuenta del Congreso de la República la dramática situación que se vive en los hospitales del Estado. Es una desgracia, es una tragedia, es una forma... Yo te digo una cosa, ¿cuánta gente en los alrededores de los hospitales a esta hora, Mercedes, a esta hora, sin saber qué está pasando con sus familiares? ¿Cuánta gente está hasta ahora sentada en la zona de emergencia, por ejemplo, de Regalete, ni hablar de 2 de Mayo, ni hablar del hospital de emergencia de Villa El Salvador o del hospital María Auxiliadora en Villaverde? Ahora, ni te cuento lo que se está viviendo estas horas, por ejemplo, en el hospital regional de Cusco, de repente en el regional de Piura, en Tumbes. Y ese es un tema que no se quiere ver, eso es un tema de prioridad. Da la sensación como que los congresistas no tuvieran hijos, no tuvieran hermanos, no tuvieran gentes por la cual ellos alguna vez han tenido que ir de emergencia a un centro hospitalario, o de repente todos ellos tienen a sus familiares internados, o de repente con un seguro para que sean atendidos pues en Houston, de repente, no sé, en Alemania o en Rusia. Ricardo, Porque, pareciera que viven en un mundo paralelo, ¿no? Yo cuando escucho a algunos, totalmente. pareciera que viven en un mundo paralelo, o sea, con ellos no va. Y por eso uno dice, ¿y por qué en el interior del país no creen en las autoridades? ¿Por qué votan como votan, el voto de protesta? Porque es lógico si uno mismo se da cuenta que algunos viven en una irrealidad, una falta de, yo pienso que al postular un partido político o por algún partido político, lo primero que deben hacerlo es hacerlos un tour al interior del país y conocer pues los lugares donde realmente pasan el frío, el hambre, donde los niños no tienen calzado para que se sensibilicen. Sí, debería ser algo así, ¿eh? Es decir, el que postula a estos cargos públicos de representación en el Congreso, yo lo pondría así, al menos yo que estoy de candidata al jurado, exhortaría a que se vayan una semana al interior del país para que conozcan las comunidades nativas, las comunidades campesinas, no tienen ni una posta médica. Los aguajún, ¿cómo la han pasado? La han pasado, pero sumamente mal. Últimamente hemos visto otra comunidad que no tiene posta médica y lógicamente no cree, porque ellos tienen una cultura diferente a veces, ¿no? A veces ellos piensan que el tema del agua de la cocha, dice, le ha afectado, dice, ¿no? En algunas comunidades, y el agua de la cocha, pero a veces no le logras entender porque lo que es una pandemia. Hay que enseñarles, hay que tener un poquito de empatía. No todos conocemos las culturas, entonces por ello esa cercanía del Estado hacia el peruano de a pie, el peruano del interior del país es importante. Y es algo que Mercedes, no se ve, o sea, esperamos. has tocado un tema absolutamente sensible. Por ejemplo, a ver, en el Congreso de la República, cuando el presidente del Consejo de Ministros, el Premier, comienza su discurso en quechua saludando, es motivo de burla, es motivo de rechazo. La actitud grotesca de la presidenta del Consejo, del Congreso de la República, a mí realmente me ha sorprendido. Porque mira, Mercedes, aquí tengo la fortuna de tener una abogada como tú que conoces el campo y has interactuado con las comunidades campesinas y Y nosotros soy también con las secretaria de comunidades la nativas. comunidad campesina del pueblo de San Miguel, como lo digo acá a 2 horas de Lima. Y soy secretaria, o bueno, ahora ya vocal, de la Junta de Regantes del pueblo de San Miguel acá a 2 horas de Lima. Conozco, claro, Que usted me mucha gente dice, no tiene Carlos, idea, Mercedes, mucha gente no ¿de tiene lo que? idea qué es la no tiene idea qué cosa es la Junta de Regantes, cómo funciona eso y qué importancia tiene, es como la sangre, es como las arterias en el organismo para que nosotros tengamos algo de pan llevar, pero termino la idea de redondeo. Entonces, ¿qué pasa? El sentimiento, la fibra, la sensibilidad, la comunicación que hay entre el quechua hablante no tiene que ver nada con un mestizo, con alguien de la costa. Son otros sentimientos, son otros valores. Qué lindo sería que nosotros habláramos el quechua y el castellano a la vez para poder comunicarnos con ese aire, con esa sensación
de amor que hay entre nosotros. Nos hemos distanciado justamente porque hay gente que considera que el quechua, bueno, eso para los serranos. No es así. Nuestro país tiene esa diversa multiculturalidad Multiculturalidad. justamente por su geografía. Exactamente, y si nosotros no nos entendemos en esto, difícilmente pues en un congreso van a entenderse estos señores que se expresan pues de ser la expresión fiel del país. Yo creo que, a ver, hoy día no hay vencedores ni vencidos. Hoy día lo que ha ocurrido es sensatez, hoy día lo que ha habido es prudencia. Hoy lo que estamos viendo es que se quiere atender el país. Claro, hay 50 votantes que definitivamente no quieren darle confianza a nadie y bueno, se les entiende, ellos siguen en campaña. Pero lo que exige el país en este tiempo, es definitivamente entendimiento y que se transmita confianza. Esa palabra confianza no solamente le pertenece a Pedro Castillo, a Bellido, a Boluarte, no, no, también le pertenece, por supuesto, a Montoya, a todos los congresistas que son efectivamente la imagen de este país. Creo que hoy día, en medio de esta crisis, se ha dado un paso adelante y como bien dijiste, ¿no? Esto tampoco no significa pues de que el señor Castillo, los ministros tengan pues licencia para matar. No es así, no. Ellos lo que tienen es realmente un cheque con nombre y apellido y con un monto y que tiene que usarse para los 6 ejes que ellos han prometido y que tiene como primero es el tema de la salud y la economía, el trabajo. Esos son los pilares que tienen que preservarse y respetarse para que coincida exactamente esta votación a favor de este gabinete y su manera de actuar al frente del país. Claro. Yo también, bueno, coincido en el aspecto de que el premier Bellido expuso una parte en quechua, porque es parte también de la idiosincrasia, aparte de la cultura que él ha vivido, ¿no? Y tan bonito es a veces encontrarte con la gente, a veces en el mercado de pie te hablo, no en un supermercado, te hablo del mercado de pie, o cuando uno va a comprar las plantitas, y a veces las mismas personas son un poco recelosas, los comerciantes, pero cuando tú los saludas o le dices Ima Sutiki, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se le ilumina la cara y se ríe? Por lo pronto yo cuando alguna vez he ido a comprar se ríe y me mira y le digo, su hija Mercedes, o sea, pocas palabritas, pero parece mentira que ese clic que puedes hacer con las personas que a veces son dejadas de lado o que se avergüenzan de hablar el quechua, nosotros debemos revalorar los dialectos, no tan solo el quechua, por supuesto, existen muchos dialectos en el Perú, pero digamos el quechua, el aymara para algunos, o sea, lo que nosotros podamos tratar de tener empatía, entendamos que en este país el que no tiene inga, es mandinga. Entonces, tenemos que tratar de surgir, somos hermanos, creo que después de esta pandemia, mi estimado Ricardo, debemos de salir más hermanados que nunca y no más distanciados. Esta es Sí, y la sobre todo, anécdota más triste. Mercedes, también hay que decir a la gente, en el Parlamento español se habla catalán y se habla el español y nadie se eriza. Y los catalanes son tan orgullosos que todo su discurso, toda su presentación es en catalán. Y la gente, y bueno, esto tienen que saber, en Francia se habla el francés, pero también hay dialectos y otras expresiones lingüísticas que tienen que ser entendidos y que entonces se entiende pues de que un congresista, un parlamentario en ese caso, pues debe tener la información. Y nadie, imagínate en Paraguay, tú te vas a Paraguay, el 100% de la gente habla guaraní. Y te habla el ministro, te habla el empresario, el futbolista, te hablan permanentemente en guaraní. Y nadie se ofende por eso. Y ese ritmo, esa forma de comunicarse en guaraní hace pues que este crisol de ideas o de razas, al final de cuentas, signifiquen una expresión, una identidad nacional. Acá todavía hay gente que dice, oye, no me hables en quechua porque no te entiendo. Nos debe dar vergüenza, ¿no? La verdad, siendo peruano, que no sepamos el quechua, ¿no? Siempre digo, yo soy un serrano que Al no menos se si habla no el lo quechua. sí. Al menos si no lo entendemos, debemos de respetar, ¿no? Porque cada uno tiene un dialecto, una lengua materna, y bienvenido sea el que sabe quechua, que sabe castellano, que sabe inglés, bacán, bien, pero eso no significa que puedas discriminar a las personas, sobre todo que eso es un derecho constitucional. Eh, Pienso que si este gobierno
piensa cerrar las brechas, estimado Ricardo, no sé qué opinas, pues que comience cerrando estas brechas de la discriminación en cuanto a lo que vienen a ser los dialectos y los idiomas, los dialectos que tenemos acá en nuestro país. Creo que esa sería la primera muestra de que realmente, bueno, solo no se habla de quechua ni en otros dialectos, lógicamente, pero al menos tratar de descentralizar. Lima no es el Perú. Exactamente. Y mira, qué grande ese tema que has tocado, porque si este gobierno le pone énfasis en el aprendizaje del quechua, no vamos a entender, no vamos a entender bien, porque definitivamente forma parte de nuestra naturaleza. Qué lindo es ver, por ejemplo, en las comunidades campesinas cuando hay la minca, ¿no? Cuando hay el trabajo en equipo y tú los escuchas conversar con una alegría, porque el quechua es un idioma alegre, es romántico, es para cortejar, tiene su forma, sus modismos, sus acentos, sus tonos que hacen posible que la gente se acerque más y se valore, a ver, el respeto al padre, a la madre, a los hermanos, el amor a la tierra. Y yo creo que si uno ama la tierra, ama a su familia, pues ama el país y ama a sus congéneres, o sea, amamos a nuestros hermanos. Yo creo que esa es una parte que tiene que encenderse como una usina para que este país pueda llegar a un entendimiento, ¿no? Que tanto el de Lima como el de Iquitos o el de Apurímac o el de Cusco se entiendan también a través de nuestra lengua madre, ¿no? Nuestra lengua de la Pachamama. A Pachamama, muy bien. Ricardo, te agradecemos mucho la participación en el programa. Nos solidarizamos contigo porque sabemos el tema personal que estás viviendo en la familia, pero así como tú, muchas personas, muchos peruanos alrededor del Perú sufren por, no tan solo por la pandemia, sino por las enfermedades colaterales por las cuales sus familiares están delicados de salud. Lo más importante, al premier, a los ministros, a los congresistas, a los políticos, es la salud. La salud no tiene precio, la vida no tiene precio, es el derecho constitucional, quizás el que se resguarda, pues el derecho a la vida. Entonces, trabajemos en ello, trabajemos en concientizar en el tema de la vacunación, démosle la mejor vacuna que merecen los peruanos. Si creen en la Pfizer, pues que se vacunen con la Pfizer, señores, o sea, buscar para que de una u otra manera podamos salir. Piensen en que están escribiendo un capítulo de la historia de nuestro país importante porque ustedes son autoridades en los momentos más difíciles de esta nación, que es una pandemia no controlada aún, una pandemia que nos ha devastado y nos ha golpeado muy fuertemente. Reitero, no viven ustedes, señores congresistas, en un mundo paralelo. Viven en un país que tiene uno de los más grandes índices en mortandad. Ricardo, muchas gracias. Muy buenas noches. Mercedes, muy buenas noches y solamente quisiera hacer una invitación a los parlamentarios que se den una vuelta por los hospitales a esta hora. ¿Qué cosa pasa a esta hora en los hospitales? Ni hablar de UCI, ni hablar de las zonas de emergencia donde uno ve que cada minuto se va un peruano y se conmueve por todo el dolor que genera cuando se ha podido evitar. Cómo los policlínicos no tienen los equipos que deberían tener para salvar vidas y se distraen horas y días y terminan los pacientes finalmente llegando a Revalliati o Almenara, donde están los equipos, pero tarde, mal y nunca, y eso realmente ya no es salud. Es una vueltecita nada más por los hospitales. Por amor a Dios, hagan ese esfuerzo y verán que van a cambiar de opinión. Mercedes, muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. Ha sido Ricardo Castillo, periodista,